Soy Lee Ray, director del Ministerio de Discipulado del Pacífico Sur. Hoy estoy feliz en Puerto Morebay junto al pastor Kobek Tao, líder de la iglesia en esta ciudad de 800,000 habitantes. La lectura bíblica Discovery es el corazón del programa para formar discípulos. Los miembros invitan a familiares, amigos, colegas de trabajo o de estudio a reunirse para leer la Biblia. Pedimos al hermano Peter que viniera a capacitarnos. Peter nos enseñó el método de Cristo, que es simple. Cualquiera puede hacerlo. Es replicable, es gratis. Decidimos reestructurar la forma de ministrar en nuestras iglesias. Seguimos el modelo del libro de Hechos, de cómo crecía la iglesia del Nuevo Testamento. Convertimos las clases de escuela sabática en grupos de lectura bíblica Discovery. Hemos reorganizado las clases de acuerdo al lugar donde viven los miembros. Traemos la iglesia a sus casas y sus casas se convierten en iglesias. Mi nombre es Natán. Me fascinó el método con el cual podemos compartir la palabra de Dios. Escuché sobre esta idea y decidí que necesitaba traerla a mi hogar. Es donde ahora nos reunimos cada sábado. Cuando comenzamos la lectura bíblica Discovery con mi familia y vecinos, causó un gran impacto en nuestra vida espiritual. Mi familia y mis hijos, 3 adolescentes, podían hablar de la Biblia y era entretenido para ellos. Se empieza con el Evangelio de San Marcos. Se lee una historia a la vez. Obviamente antes se ora. Una segunda persona lee y después una persona del grupo recibe la historia con sus propias palabras. El programa se construyó como 5 simples preguntas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué le sorprende? ¿Qué entendiste? ¿Qué obedecerás o aplicarás? ¿Y qué compartirás con alguien esta semana? Después de dialogar, oramos. Padre, gracias por estar con nosotros y ayúdanos para seguir a Jesús esta semana. Trabajo en una empresa constructora como supervisor de construcción. Después de establecer ese grupo en mi casa, decidí traer la idea a mi trabajo. Causé un tremendo impacto en mis trabajadores. Conozco a un anciano ciego. Descubrí que vivía en una choza. Se me ocurrió construir una casa. Lo conversé con mi equipo. Ellos se entusiasmaron y se ofrecieron de voluntario para ayudarme. Creo que Jesús es mi Salvador. Confío en Él. Un día Él volverá y me iré con Él. Cada sábado hay 2 o 3 bautismos en cada iglesia. Este ha sido el bautismo más grande de la historia de la Asociación de Papúa Central. Estoy viendo un cambio en la forma de cómo entendemos la iglesia. La iglesia ahora ve que tenemos que traer la iglesia a la comunidad. Dios usa a gente común para realizar sus extraordinarios planes. Un feliz sábado una vez más, mis queridos hermanos. El tiempo avanza rápidamente y ya estamos en la lección número 3 de nuestro nuevo trimestre.
hablando acerca de la educación, ¿no? Ya en la primera y segunda lección fuimos aclarando el tema de educación, escolaridad, educación cristiana. Bueno, varios conceptos hemos ido aclarando. Pero en esta mañana y durante toda esta semana hemos estudiado acerca de la ley como educadora, ¿no? ¿Cómo es que la ley puede educarnos o cómo es que entendemos ese concepto? Por esa razón, partimos en el estudio de la lección de la escuela sabática con ese pensamiento central de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y el Señor enfáticamente dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por esa razón que la educación es un proceso, ¿no? En ese proceso nosotros hablamos de que la ley nos ayuda en ese proceso de enseñanza, en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de educación. Para muchos de nosotros a veces cuando hablamos de la ley ponemos un marco bien pequeñito y decimos los 10 mandamientos. Pero en la lección de esta semana estamos enfatizando el aspecto de la ley en un sentido más amplio. Por ejemplo, a los 5 libros del Pentateuco, que también son llamados los libros de la ley, ¿no? O en algún otro momento también se refiere ¿a qué? A toda la Biblia, cuando habla acerca del libro de la ley. Entonces, por esa razón, en este panel de trabajo, nosotros vamos a ir sacando en limpio algunas ideas acerca de esto. Ahora, de manera puntual, la ley de los 10 mandamientos, para muchos de nosotros la hemos visto como una ley prohibitiva, ¿no? El no hacer esto y no hacer aquello y no hacer aquello y no hacer... Siempre se ha presentado en un contexto completamente negativo. El no y el no. Es como el padre que todo el tiempo dice no, ¿no? El teléfono, no. La computadora, no. Con mis amigos, no. Voy a hacer deporte, no. O sea, como que es el padre que siempre está no, 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 no. Y ese concepto tiene que cambiar, porque el concepto de la ley de Dios, Pablo mismo decía, ¿no? En forma enfática: yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Entonces, vamos a partir de la premisa de que la ley nos salva en absoluto. Por eso la ley es una herramienta en el proceso de educación, en el proceso de crecimiento. Así que a partir de eso, vamos a ir desatando algunos de estos conceptos. Y el primero, le voy a pedir al pastor Raúl, ¿cómo es eso, amar y temer a Dios en ese concepto de la ley de Dios y en el proceso de educación? Bueno, se torna bastante difícil poder entender cuando se habla de cómo podemos amar y temer, porque parecen palabras antagónicas. Nosotros amamos con miedo, ¿cómo es eso? Ahora, en el libro de Deuteronomio, en los últimos capítulos, que realmente es la despedida ya de Moisés, él da los últimos consejos. Y es interesante cuando leemos las recomendaciones, claro, por inspiración de Dios, ¿no? Lo que Moisés da al pueblo. Y me gustaría refrescar nuestra mente ahí leyendo lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 al 13. Y dice: y escribió Moisés esta ley y lo dio a los sacerdotes hijos de Leví. ¿Quiénes eran los encargados? La tribu de Leví. Es decir, los sacerdotes, los guías espirituales. Ellos eran responsables de dar a conocer este libro de la ley. Y entonces dice que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Ahí le está hablando Moisés ya para despedir, ¿no? Prácticamente él se estaba despidiendo. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel
a prepararse delante de Jehová tu Dios, en el lugar en el que escogiere. Entonces leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Como tenían que repetir, vas a leer para que todos escuchen. Y dice más, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Es decir, aquí está abarcando todos, ¿no? Hombres, mujeres, niños. Y dice, y también a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Interesante, dice, oigan y aprendan. Porque muchas veces nosotros oímos y no aprendemos lo que oímos. Y ellos tenían que repetir para aprender, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días. Mira, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Claro, en aquel entonces, cuando se transmitía el mensaje, era verbal y los encargados eran los sacerdotes, los dirigentes espirituales. Tenían que leer y todo el pueblo escuchar en la fiesta de los tabernáculos cada 7 años, ¿no? Entonces, y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que poner énfasis. Nosotros tenemos que aprender, no solamente aprender así escuchando, sino repitiendo y poniendo en práctica. Porque lo importante que nosotros tenemos que hacer es no solamente ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que grabarlo. Y esto desde temprana edad. Y nuestra responsabilidad como padres, como dirigentes de la iglesia, es enseñar al pueblo. Ya como ya el pastor Saúl mencionó, cuando se habla de la ley, no se refiere simplemente a los 10 mandamientos. Está incluido todo lo que el Señor había enseñado, pues, en lo que nosotros llamamos el Pentateuco, escrito por Moisés. Y eso tenían que aprenderlo. Y los muchachos que si querían estudiar ya algo superior tenían que aprenderlo de memoria. A los 12 años debieran conocer bien para entrar a la escuela de los rabinos. Y entonces, ¿qué significa temer a Jehová? ¿Qué significa temer a Jehová? En estos versículos que hemos leído, Moisés enfatiza la importancia de que las generaciones futuras aprendan la ley. Moisés lo describe como un proceso de 2 pasos. En primer lugar, los niños oyen la ley y luego aprenden a temer a Dios, aprenden a temer a Jehová. Cuando se dice al pueblo del versículo de memoria de la semana, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nosotros podamos ahí nosotros compararlo con la forma en que un niño ama y teme a un buen padre. Cuando dice teme, respeta la autoridad, pero ama a su padre. No es un amor que nosotros diríamos pues obligado, sino es un amor, pero está lleno de respeto. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Dios es amor, Él nos ama, nos perdona. Pero así como nosotros lo amamos, tenemos que respetar y saber que lo que Él habla, cumple. Y eso es lo que tiene que hacer con nosotros los padres. Cuando nosotros decimos algo, tenemos que cumplir, ya sea un castigo o un premio. Así es. ¿Cuándo nos desautorizamos nosotros mismos? Cuando hablamos y no prometemos lo que hablamos. O no cumplimos lo que prometemos. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y a temer a Dios. Fantástico. Y eso está ahí en el Salmo, ¿no? En el Salmo, cuando hace referencia del temor del Señor, ahí, como dice, enséñanos a temer a Dios, dice el versículo 12, ¿no? De Deuteronomio 31, ¿no? Entonces tenemos que oír, tenemos que aprender y el resultado, amar. Y en el Salmo 111, versículo 10 dice,
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios también se repite esa misma declaración. Ujú. Fantástico. Muy bien. Yo creo que en esta primera parte hemos descubierto claramente que el amor nos da reverencia. El amor nos va a hacer no tener miedo. Este no es un temor de miedo. Es un temor de respeto, de reverencia. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Bueno, ahora, siguiendo en ese mismo contexto, un testigo contra nosotros. Pastor Braulio, ¿cómo es que un testigo contra nosotros? Bueno, Hablando de testigo en esa parte. bueno, la ley será siempre un testigo contra nosotros. Así menciona, ¿no? Sí. En el sentido de que la ley siempre estará para mostrarnos si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Nosotros sabemos que la ley tiene dos funciones. Condena al que la desobedece y protege al que lo obedece. ¿Okay? Si nosotros desobedecemos, nos va a condenar. Y es un testigo, tú has hecho mal. No podemos nosotros ir en contra de lo que la ley está diciendo, ¿no? Entonces será un testigo, siempre será un testigo contra nosotros. Porque, como dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Fantástico. Entonces, Yo creo que esa es una buena introducción para a nuestro corazón, pero también nos encamina hacia la solución. No, dice Pablo, dice que Él es nuestro ayo, nuestro guía, que nos lleva a aquel que nos puede dar la salvación. Y nosotros sabemos que nadie es salvo por la ley. Solamente la ley nos condena cuando desobedecemos, pero nos protege cuando obedecemos. Por eso es un testigo contra nosotros. No vamos a ir en contra de lo que la ley dice. Yo he escuchado, por ejemplo, aquí cuando alguien dice yo desconocía. Bueno, el desconocer la ley no es garantía de justicia para perdonar. No, el desconocimiento, aquí dice, si tú desconocías, bueno, es problema tuyo. Entonces, el hecho de que, y no solamente de desconocer, sino hay muchos que tratan de decir que la ley ya no existe. Ese es otro problema ya, ¿no? Pero la ley es nuestra guía y por eso será un testigo contra nosotros porque nos va a señalar, tú has pecado. Claro, la ley también nos lleva también a la solución, porque la ley nos dice que Jesús es el que nos perdona, nos salva. Por eso es nuestra guía, es nuestro ayo que nos conduce a Cristo. Muy bien. Yo creo que has hecho una muy buena introducción porque, Pastor Braulio, yo le estaba preguntando un poquito acerca de Deuteronomio 31:26. Sí. ¿Por qué no nos explicas un poquito en ese mismo contexto que ya el Pastor Raúl hizo una introducción? Claro que sí. Buenos días, feliz sábado, apreciados hermanos. Contentos una vez más. Conectar con lo que ya pudo introducir el Pastor Raúl Gómez. Básicamente desde el 24 en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículo 24, inicia diciendo, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Es el pasaje que aclara el pensamiento que al inicio teníamos de parafrasear de que en el arca del pacto se encontraba la ley, dentro del arca del pacto estaba la ley, es decir, los 10 mandamientos, ¿cierto? Sin embargo, aquí ya en la orden dice, pon el libro de la ley. Ahora habla de la ley que es en sí el desglose de todo que es la palabra de Dios, completo, que también está concentrado la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, poner al lado. La importancia de que la ley es eterna aquí es relevante porque debe ir dentro del corazón, porque el pueblo de Israel incluso lo interpretaba en cantos y de tal manera que había un aprendizaje continuo, ¿no? Progresivo, porque la intención era
ser lo que Moisés era, un doulos, un siervo de Dios. Entonces, ahora, la ley de Dios en algún momento cumple una función de un espejo porque nos mira o miramos la condición real y no nos quedamos allí, sino existe una intención o debería existir una intención de buscar la salvación, de buscar limpiar la mancha de nuestro pecado, es decir, de buscar a Dios. Y eso es lo que dice, ¿no? La ley nos conduce, obviamente, en los senderos de los caminos correctos, ¿no? Y un día somos justificados porque nos dimos cuenta que estuvimos injustificados, ¿no? Y sentimos necesidad, ¿no? Si dice, será siempre nuestro testigo o contra nosotros nuestro testigo, reprende nuestro corazón, pero también nos encamina hacia la solución, es decir, Jesucristo, Gálatas 3:26. Nos hace ver la mancha de nuestro pecado, la condición que tenemos. Por eso, cada momento que nosotros tengamos oportunidad y abrimos la palabra de Dios, vemos el reflejo de la necesidad de buscar a Dios. Y ahí está el testigo contra nosotros, pero también que puede ser una bendición porque nos ayuda a crecer en armonía, ¿no? En una educación continua, progresiva de redención. Amén, muy bien. Ahora, hay una palabra moderna que se ha puesto en boga en medio de todas las iglesias. Incluso yo he escuchado a algunos pastores ya adventistas empezar a darle un giro a este tema de la teología de la prosperidad. Cuando hablamos un poquito de la teología de la prosperidad, en la lección de esta semana hay un énfasis interesante cuando dice para que tú seas prosperado. Y para muchos de nosotros las predicaciones evangélicas rayan en esto, ¿no? Trae tu diezmo, trae tu ofrenda y tú vas a ser prosperado. Y hablamos que de la prosperidad material, siempre esa teología que ha permeado hoy la televisión, ¿no? La mayor cantidad de los teólogos de la televisión, los teólogos, incluso los youtubers ahora, porque tenemos predicadores de youtuber, tenemos predicadores de Instagram, son aquellos que dan el énfasis en la prosperidad. Trae dinero, da diezmo, da ofrenda y listo, vas a ser prosperado. Entonces, yo hago una pequeña reflexión en esta hora a cada uno de nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan. Quiere decir que tú traes tu diezmo, tu ofrenda, no obedeces el sábado a la ley de Dios, no importa, eso era para los judíos. No guardas los requisitos para tener una alimentación sana, saludable. No, eso era para los judíos. Y así sucesivamente empezamos nosotros mentalmente a ir buscándole respuestas, porque la mente es muy genial para buscar respuestas a esto. Y entonces en la lección me encantó, por ejemplo, cuando Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente ahí está la razón, para que puedas ser prosperado, ¿no? Y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, cuando dice para la prosperidad, nosotros tenemos que aprender el concepto de obediencia. Ahora, un hijo de Dios que es justificado, como acaba de decir ya el pastor Raúl y pastor Braulio, un hijo de Dios cuando ya es justificado, por supuesto que es agradecido y devuelve sus diezmos y sus ofrendas por gratitud. No devuelvo mis ofrendas y mis diezmos porque voy a recibir bendición. Eso vendría a ser egoísmo completo. O sea, yo doy para recibir. Si no voy a recibir, no doy. Entonces, ahí viene el segundo concepto que quiero yo narrar. Muchos creen que la manera del éxito innovador es los famosos, hoy se hablan de coach, ¿no? O de aquellos que son motivadores, los coach, o se están hablando de buscar la creatividad interna o buscar los conceptos de poder, de autosuficiencia interna. En esa dirección están dándose todos los mensajes hoy.
pero el Señor te dice que ese no es el camino del éxito. El camino del éxito es que tú aprendas a obedecer a Dios y su ley. Ahora, cuando habla de la ley, no estoy hablando únicamente de los 10 mandamientos, estamos hablando de su palabra en conjunto. Entonces, la obediencia nos va a llevar a nosotros a tener prosperidad, ¿no? Escuché una ilustración interesante. Imagínate que la Gran Manzana en Nueva York es la tierra prometida donde recibiremos bendición. Y el libro de la ley te dice, mira, toma la ruta 95 hacia el norte y vas a llegar directo a la Gran Manzana de la prosperidad y de la vida eterna. Ok, eso está escrito en el libro de la ley. Pero tú estás viniendo y se te ocurre tomar otra ruta y ya no conduce a Nueva York, sino te tomó la ruta 20 y terminas en Florida o en California. Ese es un acto de desobediencia, porque Dios te había dicho, toma la ruta 95 y vas a llegar a la Gran Manzana de la bendición. Pero cuando tomaste una ruta equivocada por tu decisión propia o porque creíste que iba a ser una mejor ruta, o iba a ser una ruta más corta, buscaste un atajo, no vas a llegar nunca al centro de bendición. Y eso es exactamente lo que pasa con Dios. Dios te da una orden a través de sus mandamientos. Y creo que Pastor Raúl lo dibujó interesante, ¿no? El testigo contra nosotros es la ley. Si yo estoy yendo mal en el tráfico y recibo una multa, el que va a pagar soy yo. Y la ley de tránsito no me está justificando, me está condenando. La ley de tránsito es el testigo para decir, bueno, usted iba arriba de los 55 millas por hora y entonces tiene que pagar una multa. Bien, bajo ese concepto entonces voy a entrar a esta parte interesante, Pastor Raúl, el afán y la lucha de los que guardan la ley, porque hay una especie de afán y ahí también hay un hilo muy delgado que ya nos pasamos a ser legalistas, ¿no? ¿Cuál es ese afán y esa lucha por guardar los mandamientos como si fuera el único camino de salvación? Yo creo que es al revés. ¿Por qué no nos explica un poquito ese concepto de que cuáles son los afanes y las luchas para los que guardan la ley de Dios? Bueno, sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios hace referencia, somos prosperados cuando guardamos la ley, y eso está en la experiencia de Josué y también del rey Ezequías. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 31, 21, dice, hablando de Ezequías, dice, de todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces, tanto Josué como Ezequías fueron prosperados por su obediencia a la ley de Dios. Sin embargo, ahora vamos a ver, sin embargo, ya cuando se hizo referencia al evangelio de la prosperidad, tenemos que entender que no es un buen negocio decir, yo me entregué al Señor y le soy fiel, le devuelvo y Él automáticamente voy a recibir todo. No, un momentito. No nos olvidemos que el demonio tiene especial interés en los hijos de Dios. Está como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien desanimar. ¿Acaso no dice Apocalipsis hablando de la iglesia que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios? Entonces, tiene especial interés también en desanimarnos, en destruirnos. Es una ilusión y es una equivocación, especialmente de nosotros los pastores, decir a los hermanos, si tú te entregas a Jesús, ya no te vas a enfermar. Si tú te entregas a Jesús, vas a tener abundancia. ¿Por qué? Porque así dice que serás prosperado. ¿Y qué es de la vida y qué nosotros vamos a decir de Juan el Bautista? La lección está haciendo referencia ahí a Juan el Bautista. ¿Qué diríamos de Juan el Bautista? ¿Qué diríamos nosotros de Job, que perdió todo? Claro, después el Señor le retribuyó, ¿no?
¿Qué diríamos de Pablo, que fue azotado y él hace referencia a una cantidad de problemas que pasó? Y finalmente él dice, a mí ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo futuro, ni nada me va a apartar del amor del Señor, venga lo que venga. Entonces, no tengamos una equivocación al decir yo soy un fiel guardador de la palabra del Señor y a mí no me pasa nada. No, porque el diablo está en la acechanza. Y yo me imagino, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista habrá muerto pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? Si Jesús es el Mesías, ¿por qué me ha dejado aquí en esta cárcel sucia? ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido a visitarme? ¿Por qué a otros ha liberado y a mí no? ¿Por qué? Entonces, no nos hagamos mucha ilusión de decir que ya nosotros somos obedientes y automáticamente estamos inmunizados de todo problema. También los hijos de Dios tendrán sus problemas. Ustedes van a encontrar en la Biblia que no promete el Señor que el Hijo de Dios no va a tener problemas, pero sí nos promete que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que tener seguridad de su protección, de su cuidado, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido. Amén, qué bueno, qué bueno. Ahora llegamos a una parte que es la más linda de la lección de esta semana. A mí me parece. Jesús, nuestro ejemplo en la ley. Pastor Braulio, usted como joven ministro, ¿cómo considera Jesús que puede ser nuestro gran ejemplo en el tema de guardar la ley, en el tema de la obediencia? Porque él era un joven, ¿no? Y da la impresión de que los jóvenes como que tienen el credencial. Hoy la pandemia nos ha demostrado eso, ¿no? Que los jóvenes como que se tienen el credencial para salir a las calles, ir a las multitudes, irse a la piscina, a la playa, irse a un antro, irse a una pista de baile y no nos pasa nada. ¿Y cómo es que Jesús puede ser el ejemplo para los jóvenes? Gracias, pastor. Creo que hablar de Jesús como el maestro y un maestro bastante peculiar, porque no muchos, normalmente muchos discípulos eligen su maestro, sin embargo, este maestro eligió a sus discípulos. Y Jesús como nuestro ejemplo en esa edad de promedio, adulto, joven, era impresionante porque básicamente, la pregunta sería, ¿por qué Jesús tendría que ser nuestro ejemplo aún en esa edad de adulto joven? Y aquí hay 6 argumentos en el resumen de la lección en este aspecto. Uno de ellos dice, fue obediente en todo. A veces se piensa que un joven podría ir contra la ley, a veces se arriesga, ¿no? Va contra todo, entonces a veces aprende. Un día alguien me dijo, no, los errores te enseñan. Y yo le respondí, a veces los errores de otros te enseñan también. Y de verdad no era así. También los errores propios. Sin embargo, es un desafío. Pero aquí un argumento de por qué Jesús es el mejor ejemplo de nuestro maestro. Fue obediente en todo, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Respetó la ley desde su niñez. Había una clara visión, un claro énfasis que en su vida había algo que tendría que permear, tenía que dirigir y era la palabra de Dios, la ley. Descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tercer argumento, porque Jesús tendría que ser mi ejemplo en este tiempo. Se dejó educar por ella. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Interesante. O sea, por eso este verbo matetes, que es discipulado, él mismo siendo maestro lo ejercía. Obedeció la ley para agradar a Dios. Juan 8:29 también argumenta
de que es necesario considerar que Jesús es nuestro mejor ejemplo. 5. Se deleitaba en la obediencia. Y Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Qué tremendo pasaje. El mismo salmista confirma la expresión del mismo Jesús. Y 6, último argumento, guardaba la ley por amor. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice Juan 15:10. Estos 6 argumentos evidencian que aquí se ve claramente un ciclo de discipulado. ¿Qué hacer mejor que seguir al Maestro, seguir sus pisadas y caminar como Él caminó? Es lo menos que podríamos hacer como respuesta de ver al mejor ejemplo, como jóvenes, niños. Y es interesante porque en todas las etapas de la vida Jesús no cambió en algún momento su perspectiva de obedecer la ley. Él mismo dijo, no he venido a cambiar, no he venido a abrogar, sino para guardar, a cumplir lo que ya estaba prescrito. La palabra de Dios como la ley en amplitud y la ley que es los 10 mandamientos. Y esto ayuda, pastor, finalmente a ejercer una vida de fe. Esta es así llamada la fe en Cristo, que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. No es sino por fe lo que cada día se debe hacer. Y eso desglosa Hebreos 11, cómo estos héroes vivieron. Y a veces uno debe vivir así, ¿no? Pensando que no aquí se va a alcanzar, sino el día que el Señor venga nos va a dar la recompensa que Él quiere, que Él está guardando para cada discípulo fiel, siervo fiel. Interesante que el Antiguo Testamento habla de dulo, siervo, en el caso de Moisés, y ahora discípulo, matetés, en el Nuevo Testamento, como para seguir esa línea educadora de redención. Muy bien. Vamos a ir resumiendo un poquito y voy a ir pidiéndoles a ustedes que vayan pensando, porque ahora va a ser ya no tanto de la lección, sino algo aplicativo. Y yo voy a empezar con algo. En esta lección de esta semana, yo quiero aplicar a mi vida algo que nosotros nos cuesta hacerlo, ¿no? Por amor, Dios nos dio su ley, no una lista de prohibiciones, sino más bien un camino por donde nosotros debiéramos encaminar nuestros pies para tener felicidad. Porque el final de todo, el más preocupado en nuestra felicidad, ¿quién es? Dios. Es el que está más preocupado en que seamos felices. Si no, ¿por qué razón habría tenido que venir y dar a su propio hijo? ¿Por qué quiere que seamos felices? Por ejemplo, este aparato que lo tenemos acá, yo puedo decirle a mi hija, mira, tienes una hora para usar, no puedes pasar mucho tiempo. Y nosotros, en ese momento el niño va a decir, pero mi papá es malo, ¿por qué me deja solamente un momento, una media hora, una hora? ¿O por qué me da como un regalo al final de haber cumplido mi lista de tareas? Porque amamos a nuestros hijos, porque sabemos que un niño que cae en el vicio, en la nueva adicción, es más, queridos amigos que nos escuchan, colegas, está considerándose la adicción a estos elementos electrónicos, a estos devices electrónicos, la nueva droga, y tiene tantos efectos nocivos como cualquier anfetamina. Nosotros a veces decimos, este muchacho se está drogando. Y es interesante que la droga, normalmente no hay drogadictos viejos. Todos los drogadictos son jóvenes, ¿no? Y mueren jóvenes por causa de su adicción. Pero lo que me sorprendió en el estudio, y de paso en pocas semanas más vamos a dar un anuncio interesante para el Ministerio Hispano, lo que me sorprendió en este anuncio es que estos aparatos están haciendo drogadictos a jóvenes, jóvenes adultos y a viejos. Porque pasan largas horas jugando juegos en red o juegos o dibujando, o sea, porque tienen miles de cosas. Entonces, cuando nosotros decimos a nuestros hijos, hijo, no lo puedes usar
por largo tiempo o indiscriminadamente, o como alguien me decía, pastor, yo no sé qué hacer. Bueno, hermana, hay una simple cosa que usted puede hacer. Desconecte el internet y usted va a volver a ser normal. Yo creo que esta es una de las cosas en forma práctica que aprendí de la lección de esta semana. Pastor Raúl, ¿cuál es la lección práctica de esta lección para nosotros? Bueno, tenemos que entender en primer lugar como un espejo. El espejo no nos limpia, el espejo solamente nos dice cómo estamos, en qué condición nos encontramos. El espejo de ningún modo nos puede lavar, nos puede limpiar, pero sí nos señala las manchas donde necesitamos ser lavados. Y eso para nosotros los adventistas es bien claro, que el único que nos mancha, que nos limpia de nuestra mancha es la sangre de Cristo. Entonces, es una idea equivocada pensar de que nosotros queremos salvarnos por guardar la ley. Nosotros no guardamos la ley para salvarnos, sino porque ya el Señor nos salvó, nos perdonó. El cumplimiento de la ley es como resultado de que el Señor nos perdonó, como le dijo a la mujer pecadora, ¿no? Yo no te condeno, pero vete Y no peques más, o sea, sigue obedeciendo. Entonces, yo obedezco por amor. Y no por temor, aunque hablamos de que nosotros tenemos que aprender a amar y temer al Señor, pero no es por miedo al castigo, sino porque el Señor ya me perdonó y porque ahora yo soy hijo de Dios. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender, y no solamente refiriéndose a los 10 mandamientos, sino a la palabra de Dios, porque no nos olvidemos que cuando Moisés habla de la ley, está hablando del Pentateuco, que en ese tiempo pues era la palabra de Dios. Y también para nosotros es eso, nosotros obedecemos por amor al Señor, porque como ya hemos estudiado, ¿no? El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, y Amén. andamos, porque en la ley del Señor, en su palabra en general, porque amamos al Señor. Amén. Y eso tenemos que incentivar a nuestros hijos también. No queremos que nuestros hijos nos obedezcan por miedo, no No por amor. Nosotros Amén, tenemos qué que lindo. aprender a amar a Dios y como resultado viene la obediencia. Amén. Esa es una linda aplicación. Pastor Braulio, tiene un minuto final para poder decir cuál sería una aplicación práctica de esta lección a nuestra vida. Un joven se tiró del 5º piso y porque quería suicidarse por todas las cosas que habían acontecido en su vida. Entonces había muchas personas que le decían no, pero él se tiró, se lanzó, y en el 3er piso se dio cuenta que tenía toda una vida porque era joven. Entonces dijo, perdón Señor, perdón, ¿por qué me he tirado? Y el Señor le perdonó obviamente, pero la vida no le perdonó, la gravedad no, cayó y murió. Y como dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. A veces como jóvenes, niños, adultos y como todos, yo quiero hacer mi voluntad. Pero qué precioso llamado que nos hace que la educación empieza abriendo el manual de educación que el Señor nos ha dejado. Y esta semana yo creo que puedo desafiarme a mí de leer más la Biblia, a cometer menos errores y caminar bien. Y hablando de la ley, yo tal vez como joven, adulto, puedo comprometerme a cuidar mi cuerpo, tomar agua, ¿no? Ese lado de la ley que es cuidar, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, tener buenas relaciones, un noviazgo correcto, con principios y valores, no andando probando. Como joven a veces uno prueba, ¿no? Y algún momento pierde la esencia del amor. También cada momento, si yo no puedo abrir este manual, orar al Señor y pedir la ayuda de un líder. Así que como Moisés fue líder, sus siervos, los líderes están para instruirnos en la ley que es la palabra de Dios, que puede solucionar y corregir muchos errores. Amén, amén. Muy bien, muchísimas gracias. La lección de la próxima semana promete ser buena. Los ojos de Jehová y la cosmovisión bíblica.
Interesante. Y el texto, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Los ojos de Dios, nadie puede escaparse a los ojos de Dios. Un feliz sábado. Muchísimas gracias, Pastor Raúl. Gracias, Pastor Braulio. Y que Dios nos bendiga. Y adelante, misioneros digitales, compartiendo la palabra de Dios los lunes y los jueves a través de nuestra plataforma de Facebook y de YouTube. No deje de compartir. Un feliz sábado para todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.